Hola, bienvenido a los estudios de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezaremos la emisión del estudio bíblico. Por favor, tenga a la mano los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Bueno, pues, vamos a orar y vamos a comenzar con el estudio de hoy. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad, por el privilegio, por el honor de poder acercarnos a tu palabra y aprender de ella. Pedimos que tú nos bendigas, que tú nos enseñes y que el día de hoy, Señor, te glorifiques, enseñándonos quién eres tú, cómo eres tú, y que eso fortalezca nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, el día de hoy continuamos con nuestra secuencia de los atributos comunicables. El día de hoy nos toca hablar acerca del atributo la bondad de Dios. La bondad de Dios. Muy bien. Algo que debemos entender, quiero mostrarles un cuadro. Espérense un momentito, por favor. A ver, estamos acá. Bueno. Muy bien, a ver, ahí está. Muy bien. Voy a compartir pantalla. Aquí lo tienen. Cuando estudiamos los atributos de Dios, hemos estudiado ya los que vemos de la derecha, el amor, la gracia, la misericordia y la paciencia. Hoy nos toca hablar acerca de la bondad, pero en realidad la bondad de Dios es un rasgo de su carácter que se aplica al resto de todos sus atributos. Es decir, podemos encontrar la bondad de Dios relacionada, vinculada a cada uno de los atributos. ¿Ok? Del amor, la gracia, la misericordia, la paciencia, etc. Ahora, cuando hablamos de la bondad de Dios, es fácil relacionarlo con el amor. Eso es simple, ¿no es cierto? Relacionar la bondad de Dios con la gracia también, con la misericordia también, con la paciencia. Obviamente, la paciencia es un acto de bondad. La fidelidad también está relacionado con la bondad. Con los últimos cuatro, con la verdad, la santidad, la justicia y la ira, es un poquito complicado entender la relación y voy a tratar de explicárselas. ¿Qué relación existe entre la bondad de Dios y la verdad de Dios? ¿No? Ya hemos dicho anteriormente que la palabra nos dice que Jesucristo nos trajo la gracia y la verdad. Voy a pedir que Shari, por favor, leas Juan 1:17.
Juan 1:17. Ok, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto lo hemos explicado ya varias veces y no me canso de repetirlo para que se quede bien grabado en nuestra mente, que el hombre le dio la espalda a Dios, perdió el contacto con el mundo espiritual. Y producto de su ignorancia, al no tener acceso al reino de los cielos, al no tener acceso a Dios, al no tener acceso al mundo espiritual, es que el hombre comienza a inventar, a imaginar un mundo espiritual según su conveniencia. Entonces el hombre crea religiones, crea sectas en el mundo, pero por ignorante, porque no sabe, porque no tiene acceso a la verdad de Dios. Entonces, el hombre inventa filosofías, creencias, crean un mundo espiritual producto de su imaginación, ¿no es cierto? Era necesario que alguien de Dios viniese a nosotros a traernos la verdad, a contarnos la verdad. Y ese fue Jesucristo. Dios mandó a su Hijo para traernos no solamente la gracia, sino también la verdad, para relatarnos la verdad del mundo espiritual. Lo demás eran pura imaginación. Es interesante porque la gente habla del mundo espiritual como si tuvieran conocimiento, ¿no? Hay gente que te habla, no, en el cielo y que los ángeles y que los espíritus y que estos se mueven de esta manera y hacen estas cosas, y todo es simple producto de su imaginación. Nosotros necesitábamos tener la verdad, conocer la verdad de Dios, y por eso Dios mandó, por un acto de bondad, y ahí viene la relación, por un acto de bondad, Dios manda a su Hijo a revelarnos la verdad. Y por eso en Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Mientras vivimos en ignorancia, somos esclavos. La ignorancia es la herramienta del diablo para la esclavitud espiritual y moral de los hombres. Para mí es tan interesante ver el cambio que se produce en la gente cuando entran en contacto con la verdad de Dios. Cuando ellos comienzan a escuchar la palabra, lo que la palabra enseña, lo que la palabra nos habla acerca de Dios, de los mandamientos, de la idolatría, de cuál es el camino de salvación. Cuando la gente entra en contacto con la verdad de Dios, automáticamente comienza a liberarse de toda esa cantidad de ignorancia religiosa en la que el mundo está inmerso. Hace un tiempo les enseñé un cuadro que escribí que decía, cuando una ideología encuentra a un ignorante, salta de alegría, porque tiene un tonto más a quien engañar. Creo que lo tengo por acá. Se los voy a enseñar el cuadro, ¿no? A ver, creo que está por aquí. Acá está. Muy bien. Cuando, cuando una ideología encuentra a un ignorante, salta de alegría, porque tiene un tonto más a quien engañar, ¿no? Muy bien. Ok. Continuamos entonces. Lo que acabamos de decir es que la bondad de Dios está relacionada con la verdad de Dios
porque Dios quiso mostrarnos su verdad y por un acto de bondad nos envió a su Hijo para que conociéramos la verdad del mundo espiritual. Y todo lo demás, fuera de la revelación de Jesucristo, es simplemente imaginación, suposición, creencia mística sin ningún tipo de fundamento. Seguimos. ¿Qué relación hay entre la bondad de Dios y la santidad de Dios? Y acá tenemos que poner mucha atención. Dios creó un universo que se rige por leyes naturales y físicas. Estas leyes permiten que el universo sobreviva. Por ejemplo, la ley de la gravedad hace que los cuerpos celestes no choquen unos contra otros. La ley de la gravedad permite que ninguno de nosotros salga volando por la rotación de la Tierra. Y así como hay leyes naturales que rigen el universo, así hay leyes espirituales que rigen nuestras vidas. La santidad de Dios nos dio esas leyes espirituales para que podamos descubrir el gozo y la plenitud de nuestras almas. Entonces, Dios nos ha dado leyes de santidad, no porque es una forma antojadiza de tratar de que nosotros no disfrutemos de la vida, al contrario, para que podamos disfrutar de la vida en paz, para que podamos disfrutar de la vida en armonía. Nuevamente, la santidad de Dios y las leyes de la santidad de Dios son una expresión de su bondad hacia nosotros. Lo mismo pasa con la justicia, la bondad de Dios y su justicia. La justicia de Dios tiene que ser satisfecha, no puede ser pasada por alto. Y Dios dictaminó que el pecador tenía que morir. Dios en su bondad envió a su Hijo a morir para que así la justicia de Dios fuese satisfecha. Y por último, ¿qué tiene que ver la bondad de Dios con su ira? Acá viene la pregunta. ¿Acaso la bondad de Dios y la ira son compatibles? Claro que sí. La ira de Dios es el fuego consumidor que reacciona ante el pecado para proteger la santidad. Voy a repetir eso. La ira de Dios es el fuego consumidor que reacciona ante el pecado. La ira de Dios es el fuego consumidor que reacciona ante el pecado para proteger la santidad de Dios. Un Dios santo que anhela en su bondad que los humanos creados por su amor no se autodestruyan, sino que logren descubrir el gozo y la plenitud de sus almas, usa la ira para aplastar el pecado, para liberarnos a nosotros de esa maldad. Entonces, la ira es como amputar una pierna con gangrena, ¿no? Si amputamos una pierna con gangrena, salvamos la vida. La ira de Dios es una expresión de la bondad de Dios para protegernos del pecado. ¿Ok? Bien. Ahora, algo que quiero que veamos bien sobre la bondad. Estamos hablando de la bondad de Dios. Y vamos a leer varios versículos bíblicos en este momento. Vamos a empezar con Ale. Lee, por favor, Primera de Crónicas 16,
versículos 32 al 34. Primera de Crónicas 16, 32 al 34. Resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Mi vida, lee por favor Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos 13 y 14. Segunda de Ya, Crónicas, capítulo 5, versículos 13 y 14. ya. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. y ya, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Entonces estaban con instrumentos, con música, alabando a Dios, tocando trompetas y címbalos. ¿Y qué decía la letra de la canción? Porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Mario, por favor, lee Segunda de Crónicas 7:3. Sí, Segunda de Crónica 7:3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Nuevamente la misma expresión, la misma canción. Dice, se postraron sobre sus rostros en el pavimento, adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Vamos a... Miguel, ¿puedes leer, por favor? Esdras 3:11. Carlos, tengo solo el Nuevo Testamento. Ok. Sorry. Hugo, por favor. Esdras 3:11. Esdras 3:11. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Esta es la canción que cantaba el pueblo cuando Esdras y Nehemías han regresado del cautiverio en Babilonia y están reconstruyendo la ciudad de Jerusalén y reconstruyendo el templo que fue destruido por Nabucodonosor. Y entonces cantan una canción que dice, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Mónica, lee por favor el Salmo 106, el versículo 1. Salmo 106, versículo 1. Un momento. Versículo 1. Sí, Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 107, 1. Tú también. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 118, 1. Tú también. Salmo 18, 1.
Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 118, versículo 29. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 135, versículo 3. 35, versículo 3. Alabad a Jehová porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Y el Salmo 136, versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hemos leído 10 versículos bíblicos. Y en los 10 versículos bíblicos encontramos la misma canción que el pueblo hebreo cantaba, que decía, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y quiero que pongan mucha atención. Todos, sin excepción, sin excepción, en el pueblo de Dios pasamos por épocas de bonanza y de bendición, y a veces pasamos por épocas de prueba y adversidad. Eso nadie está exento de esto. En nuestra vida cristiana tenemos épocas de mucha bendición, de mucha bonanza, donde todo está tranquilo, las aguas del río corren en paz, y de repente entramos en épocas difíciles, en épocas de prueba, en épocas de adversidad. En los momentos más difíciles de nuestra vida, tomen nota de lo que voy a decir, al igual que a Jesús en el desierto, en los momentos más difíciles de nuestra vida, el diablo va a usar dardos de fuego del maligno, que lo menciona en Efesios en el capítulo 6, y que generalmente esos dardos de fuego del maligno son pensamientos que quieren hacerte dudar de la bondad y de la misericordia de Dios. Es decir, cuando las cosas comienzan a ir mal, cuando las cosas van difíciles, en algún momento, cuando el diablo toma control y dice, ahora es el instante, el diablo comienza a tirarte a la mente sus dardos de fuego. Esos dardos de fuego del maligno, menciona la palabra. Y esos dardos de fuego del maligno lo que buscan es que nosotros dudemos de la bondad y de la misericordia de Dios. Y por eso el pueblo hebreo usó esta frase hecha canción para repetirla de generación en generación. Una verdad que tenía que ser grabada en la memoria y en el corazón de cada hijo de Dios, de cada miembro del pueblo de Dios. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Esta frase que el pueblo hebreo repetía continuamente buscaba convertirse en una sabiduría popular, como un refrán popular que permitía que cualquier persona que estaba pasando por pruebas o dificultades recordara que a pesar de sus pruebas y dificultades, Dios sigue siendo bueno y para siempre es su misericordia. Nosotros, al igual que el pueblo hebreo, deberíamos memorizar, repetir, cantar, escribir, enseñar a nuestros hijos que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Apúntenlo en sus Biblias, hagan un cuadro, cuélguenlo frente en su refrigeradora, en alguna parte de la casa, frente a su computadora. Esta frase, hermanos, te cambia la vida, en especial cuando estás pasando momentos difíciles. Ya sabes, el diablo quiere hacerte dudar de la bondad de Dios y de su misericordia,
Y para eso, en ese instante, vas a luchar contra el diablo repitiendo esta frase hasta el cansancio. Repítela. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y por esa razón, Pastor, sí, me ha hecho leer esas 6 veces los versículos bíblicos y cuando iba leyendo el final de los versículos, mi corazón se acongojaba y me reafirmaba que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. lindo, ¿no? Es tan hermoso saberlo y compartirlo mucho mejor. Así, Gracias. así es. Y ese era el objetivo que el pueblo hebreo tenía. Quería marcar esa frase en el corazón de los hijos de Dios, para que cuando vinieran los momentos difíciles, tú cierres tus ojos y usando plenamente de tu fe, digas, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y esto es precioso cuando llegamos a entender esto, ¿no? Así que esta frase, Dios es bueno, Él es bueno, para siempre es su misericordia, era una canción popular que todos cantaban para recordar que a pesar de todo, Él sigue siendo bueno y su misericordia siempre está a nuestro lado. Vamos a leer el Salmo 31, versículo 19. Le voy a pedir a Fanny que por favor lo lea. Salmo 31, 19. Sí, un momento que tengo que salirme para poder leer, perdón. Dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Acá el pasaje nos está diciendo que la bondad de Dios es grande. La bondad de Dios es grande y Él la ha guardado. Él ha guardado su bondad para los que le temen. ¿Notan? Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Y luego dice, cuán grande es tu bondad que has mostrado a los que esperan en ti. La bondad de Dios que Él muestra a los que esperan en Él. ¿Y dónde la muestra? La muestra delante de los hijos de los hombres. Entonces el mundo va a saber la bondad que Dios tiene por nosotros. Dios ha guardado su bondad, su gran bondad, la ha guardado para los que le temen y para los que esperan en Él. Vamos a ver algunos aspectos importantes de la bondad de Dios. En primer lugar, es que Dios es bueno y sus propósitos para nosotros siempre son buenos. Dios solo tiene buenos propósitos para sus hijos. Vamos a leer Jeremías 29:11. Silvia, por favor, si lo puedes leer. Jeremías 29:11. Silvia dijo que no podía, que estaba en la calle. Ah, perdón. Si Muy quieres bien. lo leo yo. Léelo, 29:11. por favor. Ya, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Acá, cuando aparece la palabra pensamientos de paz, en el hebreo es bienestar o todo lo bueno. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, pensamientos de bienestar,
pensamientos de bondad y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y este concepto es importante. Cuando llegamos a entender este concepto, que Dios tiene para nosotros solo pensamientos de bien y no de mal, y lo acogemos en nuestro corazón, nuestras vidas cambian radicalmente. ¿Y por qué cambian nuestras vidas? Porque comenzamos a entender que los planes de Dios y su voluntad hacia nosotros son buenos, son perfectos. Y entonces cuando entendemos que los planes de Dios para nosotros son buenos y son perfectos, entonces comenzamos a descansar, sabiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces dormimos tranquilos, no nos estamos angustiando, podemos confiar en los planes de Dios, vivimos completamente en paz en nuestro corazón, porque hemos descubierto que los pensamientos de Dios para nosotros siempre son buenos, agradables, perfectos. Y entonces ya dejamos de preocuparnos. Nos cambia la vida cuando no solamente entendemos el concepto de que Dios es bueno, sino que Dios es bueno para mí y para los planes que tiene para mí. Y cuando yo acojo eso en mi corazón, mi vida cambia completamente. Vivo en paz. Cuando le pido algo, le digo, Señor, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, quiero viajar, y no se puede, vivo en paz. Porque digo, ok, Señor, si no puedo, es porque tú tienes un plan mejor. Quiero comprar una casa, no se puede, ok, Señor. Y, o sea, el corazón comienza a descansar cuando sabes que los pensamientos que Dios tiene para ti son buenos, son agradables y son perfectos. Entonces, cuando entendemos esto, miren el pensamiento de mi vida. Lee los versículos 12 y 13 de Jeremías. Jeremías 29, ¿no? Jeremías 29, versículos 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Ok? Ahora, vamos a leerlo todo junto y van a entender qué es lo que está pasando. El versículo 11, Jeremías 29, 11, nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, de bienestar, de bien, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, cuando yo entiendo que los pensamientos de Dios son para mí siempre de bien, de bienestar, de paz, entonces mi corazón descansa. Y el texto continúa, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando el corazón cree que Dios es bueno para ti, tu corazón comienza a buscar al Señor y lo encuentra. Comienza a descansar en el Señor y lo encuentra. Entonces, primer aspecto importante sobre la bondad de Dios. Dios solo tiene buenos propósitos para sus hijos. Segundo aspecto importante de la bondad de Dios. Solo Dios es bueno. Solo Dios es bueno. Vamos a pedir a Chiqui, por favor, leen Mateo 18, versículos 16 y 17.
18, 16 y 17. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Nada, estás perdida. Mateo 18, versículos Sí. 16 y 17. Sí, Mateo 18 ¿Eso dice. puede dejarme ayer? ¿En serio? ¿En Sí, serio? Entonces, ¿Ves? a ver, un momentito. de repente es Marcos. A ver, voy a buscar un ratito, un momento, por favor. Momentito, No, momentito. Marcos 16. Todavía no sé si perdido. Aviso clasificado, si ven a un pastor perdido, por favor, comuniquen con nosotros. Sí. Muy bien. Está clarísimo, acabo de decirlo, Mateo 19, versículo 17. ¿Qué cosa le dice? 18 dijiste. Tú dijiste 18, Jarmedia. Mateo Ya, 19, versículos 16 y 17. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, porque me llamas bueno, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, cuando se acerca este joven y le pregunta a Jesús, le dice, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Y hay otros textos en los evangelios donde dice, ninguno es bueno, solo Dios. La bondad de Dios, la naturaleza humana, escuchemos esto, la naturaleza humana no es bondadosa. La naturaleza humana es egoísta. Y aunque conocemos gente buena y gente bondadosa, debemos reconocer que por naturaleza somos egoístas y que muchas veces lo que queremos es sacar algún tipo de provecho o bienestar en cada decisión o acto que hacemos. Cuando comprendemos que no hay ninguno bueno, sino solo Dios, entonces descubrimos que no podemos confiar en los hombres. No podemos confiar en los hombres. Confiar en los hombres no es una buena decisión. Y a veces las personas más cercanas te pueden traicionar. Por eso, solamente confía plenamente en el Señor. Solamente en el Señor debemos confiar plenamente. Y de todos los seres humanos, aunque podemos confiar de algunos de ellos, debemos tener siempre en cuenta que hay posibilidad de traición, porque solamente Dios es bueno. Por eso hay un texto bíblico en el Salmo 14:1 que dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Entonces, segundo concepto importante que debemos saber, que solo Dios es bueno. Tercer concepto importante, ningún hombre es suficientemente bueno como para ganarse la salvación. Sus actos de bondad no son suficientemente puros para obtener la salvación
de un Dios que es 3 veces santo. Y esto es interesante porque nos hace entender que cada ser humano necesita de la gracia de Dios. Por más bondadoso que parezca, no hay ningún ser humano que sea suficientemente bueno como para ganarse la salvación. Es el tercer concepto. ¿Mm? Muy bien. Ahora, la bondad de Dios, esa cualidad maravillosa que Dios tiene y que piensa solamente en nuestro bienestar, es un atributo comunicable. Es un atributo comunicable. ¿Qué significa eso? Significa que los verdaderos hijos de Dios, en plena comunión con el Padre, van absorbiendo estos atributos. Cuando nosotros nos encontramos con alguien que se llama cristiano y cuyo comportamiento es malévolo, cuyo comportamiento es manipular a la gente alrededor, sacar provecho de ellos, no estamos teniendo delante a un hijo de Dios, tenemos delante a un hijo del diablo. La bondad es un atributo comunicable. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Vamos a pedir que Hugo, por favor, lea Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Perfecto. La bondad de Dios es transmitida a nosotros por medio del amor que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, el día en que nosotros conocimos al Señor, el Señor derramó en nuestros corazones el amor de Dios. Y el amor de Dios viene con estas características: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Algo que es muy importante, ¿no? Porque esto nos permite evaluarnos a nosotros mismos y evaluar a la gente que se autollama cristianos, ¿de acuerdo? Porque la Biblia dice que la bondad de Dios debe ser parte de nuestra naturaleza. Entonces, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 35. Miguel, por favor, Mateo 12, 35. Ya, un ratito, por favor. Mateo 11:35. Mateo 12, 35. Ah, 12, ya. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Correcto. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Es como que tienes en tu corazón la bondad de Dios, la cual te permite sacar la bondad
y evidenciarla y mostrarla y actuar en base a esa bondad. Y el que tiene mal corazón, del mal tesoro de su corazón, saca malas cosas. ¿De acuerdo? Ahora, la bondad de Dios se refleja en actos concretos. Esto es muy importante que lo entendamos. Y voy a repetir esta misma idea. Muchas personas, muchos cristianos, andan por la vida pensando que ellos pueden vivir la fe como una flor silvestre. Es decir, que pueden vivir la fe como se les antoja y como una planta silvestre, ¿no? Sin que haya ningún tipo de presión, sino simplemente así soy. Y no es correcto, porque esto que estamos viendo nos sirve para autoevaluarnos. La bondad de Dios en mis actos sirven para evaluar cómo está el estado de mi fe. Por ejemplo, vamos a pedir que Mónica lea, por favor, 1 Corintios 10:24. ¿Qué dice 1 Corintios 10:24? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Muy bien. Bondad significa no buscar su propio bien, eso sería egoísmo, sino el del otro. Por ejemplo, esta es una forma de mostrar la bondad de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Fanny. Efesios 4, 31 al 32. ¿Dónde está Fanny? Sí, aquí estoy. Efesios 4, 31, 32. Sí. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Muy bien. Bondad, maldad. Maldad, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y todo tipo de malicia. Eso es maldad. ¿Notan? Maldad, amargura. Si estás todo el día amargándote por cualquier cosa, ahí no hay bondad. Enojo, ira, gritería, maledicencia. Todo eso se encarga dentro de la malicia, dentro de la maldad. Bondad. Hay que ser benignos unos con otros. Hay que tener misericordia unos con otros. Hay que perdonarnos unos a otros, como Cristo nos perdonó. ¿No? Vamos entendiendo ahora cómo se muestra la bondad de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles 28, versículos 1 al 2. Shari, por favor. Estando ya a salvo, supimos que la isla, ¿ese es? 28, Sí, 1 y sí. 2, ¿ahí? Ok. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Pablo está contando su experiencia cuando naufragaron y llegaron a la isla de Malta.
Y el texto en griego dice, los naturales nos trataron con no poca humanidad. En griego es, nos trataron muy bien, nos trataron con mucha bondad. ¿Y qué hicieron? Encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Esa actitud de bondad, de recibir a los náufragos, de ponerles una fogata, de darles de comer, de darles unas mantas para que se abriguen, son expresiones de bondad. Nosotros, cuando estamos en la iglesia, por ejemplo, y viene una persona nueva a la iglesia, que no conoce a nadie, ¿cómo lo recibimos? Cuando llega un misionero, un predicador, un pastor, llega de viaje, ¿cómo lo recibimos? ¿Lo atendemos? Todo ese tipo de cosas son expresiones de bondad, ¿no? Y aquí hay que entender esto, que aunque nosotros sabemos lo que es bondad, en nuestra carne el pecado todavía está ahí molestando y muchas veces vamos a tener una batalla sabiendo lo que debemos hacer, sabiendo lo que es bondadoso, pero que nuestra carne se resiste a hacerlo por el pecado que mora todavía, ¿no? Y que no nos hemos liberado completamente de ese pecado. Entonces, en Romanos capítulo 7, versículos 18 al 19, Mario, por favor, léelo. Un momento. Ay. Romanos 7, ya lo tengo. 18 y 19. Sí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Esa es la lucha, esa es la batalla que muchas veces los cristianos tenemos, porque el Espíritu Santo te dice lo que es correcto, te dice, esto es bondadoso, esta es una forma de actuar con bondad, el bien, queremos hacer el bien, pero todavía tenemos en nosotros esos rasgos, esos residuos del pecado y de la maldad que no quieren hacer la bondad. Y entonces muchas veces te vas a encontrar con que sabiendo lo que es bueno, tu carne no quiere hacerlo y luchas contra tu propia carne, ¿no es cierto? Al final del estudio, cuando terminemos el estudio, voy a hacer esta pregunta. ¿Qué es un acto de bondad para ti? ¿Y qué actos de bondad podemos hacer hoy mismo? Mañana, ¿no? Lo vamos a discutir cuando terminamos el estudio. Entonces, la bondad se refleja de muchas maneras. Y una de las formas que nunca hay que olvidar es que la bondad se refleja también en nuestra forma de hablar. La bondad se refleja en nuestra forma de hablar. Hay palabras amables que construyen una atmósfera agradable. Por ejemplo, en el hogar, la atmósfera en el hogar mayormente está determinada por las palabras que decimos. Tenemos tantas heridas, tantos problemas, tantas tensiones que podrían evitarse si fuéramos bondadosos a la hora de hablar. Podemos decir lo mismo y herir, y eso es maldad, o podemos decir lo mismo y sanar el corazón, y eso es bondad. A menudo uno podría decir algo y no herir ni ofender. O puedes decir las mismas palabras a la misma persona
y herirla y ofenderla grandemente. Una forma entonces de expresar la bondad de Dios es por la forma en que hablamos, ¿no es cierto? Si estoy en casa y mi esposa está descansando y entro al dormitorio y le digo, mi vida, estás descansando, ¿me puedes ayudar? Entonces le estoy haciendo una pregunta, ella me contestará si sí, si no, etc. Si yo entro al dormitorio y le digo, sigues descansando tirada todo el día, ¿puedes venir a ayudarme? Ya la ofendí, ya produje una herida en el alma. Entonces estoy diciendo lo mismo, pero en un caso lo digo con maldad y en otro caso lo digo con bondad. Y recordemos que el lenguaje no solo es verbal, el lenguaje que hiere puede también ser una expresión facial, puede ser un lenguaje corporal, indicando una disconformidad o lo que sea. Te recordemos palabras que pueden servir siempre. Gracias, por favor. ¿Me ayudas? Eres valioso. Te amo. Te felicito. Perdóname. Discúlpame. Lo siento. Todas estas palabras traen bondad en el lenguaje. ¿Ok? Solamente 2 textos más y con eso terminamos el estudio de hoy. Si bien es cierto, nosotros buscamos expresar la bondad de Dios porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, no olvidemos que los hijos del diablo a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno para poder disculpar su desviación moral, ¿no? El texto está en Isaías, capítulo 5, versículo 20. Isaías 5, 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Muy bien. Ahora, si la bondad de Dios es tan grande hacia nosotros, ¿podemos aprovecharnos de ella? No. ¿Podemos aprovecharnos de la bondad de Dios olvidando quién es Dios? Y vamos a terminar el estudio leyendo Romanos capítulo 11, versículo 22. Mi vida, por favor, léelo. Romanos 11, 22. Ya un segundo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Este está hablando del pueblo hebreo y cómo el pueblo hebreo, por rechazar al Señor, fue desechado. Y eso fue la entrada de la iglesia. Pero miren la primera parte, ¿no? Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Las dos caras de una misma moneda. La bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. La bondad de Dios, la severidad de Dios. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es la facilidad, la superficialidad
como los creyentes tratan al Señor, ¿no? Siempre me da tanta pena cuando veo a los creyentes que tratan al Señor como si fuera la última rueda del coche, ¿no? Cualquier cosa es más importante que un estudio bíblico. Cualquier cosa es más importante que asistir al servicio de adoración. Cualquier cosa es más importante que servir al Señor. O sea, es muy, muy penoso. Porque pensamos solamente en la bondad de Dios, pero nos olvidamos de la severidad de Dios. Entonces, para terminar, Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Y cuando entendamos eso, la paz de Dios llenará nuestro corazón porque tendremos la capacidad de confiar en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y ahora le hago una pregunta a todos los que puedan hablar. ¿Qué sería un acto de bondad para ti hoy? En forma práctica, ¿qué entenderías tú? ¿Qué crees que sería un acto de bondad que podrías hacer hoy? A ver, abramos micrófonos. Llamar a alguien que no, llamar a una persona con la que no converso hace mucho tiempo y saber cómo está. Perfecto. Preocuparte por saber cómo está. ¿Qué más? Quiero que todo el mundo diga algo. Ayudar a la vecina que la han operado de cáncer y llevarle algo para que coma Puede ser. o Pastor, cargarle el disculpe, ¿qué fue paquete. tu pregunta que no escuché? ¿Qué es un acto de bondad que podrías hacer hoy mismo? Una buena obra para ayudar a una persona, también Claro. ¿En concreto qué? Creo que por un ejemplo, ejemplo sería lo que ha hecho mi sobrino hoy. A pesar de que no sabe el idioma, una señora que estaba cansada con sus bolsas le ha pedido ayuda para que le lleve sus bolsas hasta su casa y pienso que eso también es una forma de bondad, ¿o no? Claro que sí. Perfecto. ¿Qué más? Rascarle la espaldita a su esposo. Eso es, aparte de bondad, es una obligación, es un mandato de Dios. Eso es el 11º mandamiento. Sacar al Charlie y dejar a Rafa descansando. Claro. Sacar a pasear al perro para que el marido pueda descansar. Eso es un acto de bondad. A ver, me faltan. Ale, ¿qué pasa? Chiqui, ir a una casa de un amigo, realmente que se encuentre la casa no en orden, ayudarle a ordenar la casa, claro, o ver que te presta la casa por 2 o 3 días y vos ves que las cosas no están en orden, uno se lo hace por amor, limpiarle tanto el baño, la pieza, no estando el presente, cosa que en poco tiempo, cuando él vea, se hizo con corazón, es una claro, bondad. claro que sí. Al Quienes tengan eso levantarme en su esta mañana, corazón, quienes tengan eso en su corazón, me avisan, les mando mi dirección. Bueno, ¿Qué sí, más? al levantarme esta mañana, ¿aló? Sí, Sí, te escuchamos. Al levantarme esta mañana, volteé, a mejor al despertar, sí, de despertar esta mañana, volteé, vi al lado a mi señora. Y pensé, ¿qué tengo yo para haber merecido una mujer tan especial? Y una señora que me tiene paciencia, que me ha acompañado en las buenas y en las malas, en las difíciles, que siempre ha estado aquí a mi lado. Tiene que tener mucho amor, quiere tener mucha bondad conmigo, porque como hombre no soy perfecto. Todos los días se levanta,
a preguntar, ¿quieres café? ¿Te tomas un café? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Tratamos de hacer las cosas siempre juntos, pero es ese amor tan especial que tengo. Eso para mí es bondad. Exacto. Es una gran mujer. Bendito sea mi Señor. Qué Y lindo. Qué gracias lindo, por haberme dado esta gran mujer. qué lindo, Guito. Me hace recordar esa historia del hombre que estaba falleciendo y que su esposa estaba al lado y le dijo, ¿te acuerdas mi vida cuando tuve mi accidente? Que tú estabas a mi lado en esos momentos. Y ella le dice, sí, es verdad. ¿Te acuerdas que cuando me botaron del trabajo tú estabas a mi lado? Sí, le dice, es verdad. ¿Te acuerdas que cuando perdí ese dinero tú estabas a mi lado? Y la mujer le dice, sí, mi amor, sí, he estado a tu lado siempre en todos los momentos malos. Y el marido le dijo, ¿no serás que me traes mala suerte? Ya sabía que ibas a salir con algo así, ya. No me mate, Carlos. Oye, yo te estaba creyendo esa historia. Janet es una gran mujer, Huito. Debemos darle gracias a Dios por las esposas que el Señor nos ha dado. La verdad es que yo a veces veo esposas de otros y yo le tengo que dar gracias a Dios porque a ti y a mí nos han dado esposas que realmente yo admiro porque siempre han estado ahí a nuestro lado, siempre han sido buenas, siempre nos han acompañado y eso no es fácil, ¿eh? No es fácil encontrar. Claro, con los kilos que tienen encima no es fácil. Ya está. Yo creo que el domingo ya está asegurado un buen almuerzo. ¿Ah? No, al pobre Rafa le ha tocado la parte mala. Pues. Sí, Sí, sí. pobrecito de Rafa. Lo que sufre ese muchacho, Jesús. Qué Bueno, bárbaro. entonces, vamos a pensar en esta pregunta, ¿no? Ajá. ¿Qué acto de bondad podemos hacer y de tal manera que traigamos un poco de alegría a la gente que nos rodea? Esto es muy interesante, porque a veces un acto de bondad puede abrir una puerta, puede abrir un corazón. Recuerdo que hace un tiempo atrás quedamos en encontrarnos con Julia Rúos, es una hermana de la iglesia, para tomar un café en Arao. Entonces llegamos a la estación de tren y fuimos a pedir un café. Y entonces yo veía a la chica que trabajaba ahí y era una chica, la pobre, iba, venía, traía, cargaba, ponía, servía. Un trabajazo, ¿no? Y justo en la caja donde uno pagaba el café, también habían chocolates, ¿no? Entonces compré un chocolate, lo pagué y a la hora de irme le doy el chocolate a la cajera y le digo, este chocolate es para usted. Por lo que estoy viendo, o sea, la forma en que usted está trabajando, para que tenga un chocolate en el bolsillo para cuando pueda comérselo, ¿no? Y la cara de ella cambió completamente, ¿no? La cara de ella se alegró muchísimo, tú veías en su rostro, ¿no? Y Julia Rudos, que estaba a mi costado, como nunca puede quedarse callada la pobre, porque ella tiene que hablar todo el tiempo, agarra y le dice a la chica, él es el pastor de mi iglesia, le dicen, ¿no? Y entonces, yo no sé cómo, pero esa chica fue la portuguesa que llegó a la iglesia, que iba con su hijito varias veces, ¿no? Y todo por ese chocolate. Entonces, a veces un acto de bondad puede abrir las puertas para compartir el evangelio. Bueno, pues, entonces, ¿hay alguna pregunta o alguien quiere hacer un comentario más? No, bueno, en este momento, por ejemplo, yo saliendo de acá, que ha habido un cambio en el trabajo, me voy a visitar una tía que está sola, bueno, ha sido amiga de mi madre desde colegio, de pequeña, tiene más de 80 y tantos años, entonces,
La voy a acompañar un rato a hacer unas gestiones, ¿no? Verse sola. Claro, claro, Es algo bonito también compartir con alguien y también darle la mano en alguna forma. claro que Así sí, que, claro que sí. sí. Muy bien. Bueno, demos gracias a Dios entonces para terminar el estudio de hoy. Señor, gracias por este estudio, por lo que hemos compartido. Gracias por tu bondad. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y vamos a repetir esa frase tantas veces, Señor, tantas veces, cuando sintamos que perdemos el ánimo, cuando sintamos que estamos desanimados, que hay demasiados problemas, que las cosas no funcionan, cuando nos sintamos con dudas, con miedos, con temores, vamos a repetir hasta el cansancio. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, que Dios les bendiga, Amén. que Dios les guarde. Gracias por todo. Que el Señor esté Dios con los ustedes. bendiga. Adiós, adiós. Gracias, gracias, Har. Y feliz Día del Padre el día domingo para todos. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias igualmente. Bendiciones. Chao. Les felicitaremos el tercer domingo de junio. También, Sí, claro. Pero Gracias. felicitarlos nada más, ¿eh? Sí, no se puede hacer más. No se puede. Chao, chao. Chao. Muy bien. Cuídense. Chao, chao. Que Dios El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.